Estamos aquí en Ser Eucaristía con Jesús, Nieves Santiesteban. Escucha a Nieves Santiesteban, Chari Castañeda y Adoración González en Ser Eucaristía con Jesús. De corazón, Ser Eucaristía con Jesús, para irnos acercando cada vez más a Dios. Es nuestro amor al Hijo único el que nos salva glorificándole, manifestándonos las riquezas de su amor en la Eucaristía. Ser Eucaristía con Jesús. Es el contacto más íntimo, más directo que podemos tener con Dios, ¿no? Nos da el que le amemos a Él y glorifiquemos al Padre, fuente y término supremo de este amor. Ser Eucaristía con Jesús. Todos los miércoles de 1 a 2 de la tarde por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Y entonces, pues la misión que Jesús deja a su iglesia es precisamente establecer su reino desde aquí, desde la tierra, para después disfrutarlo completamente y por toda la eternidad en el cielo. ¿Cómo estás, Chari? Muy contenta de estar con todos ustedes y gracias por permitirme la dicha de estar aquí. También estamos esperando a Nieves, ¿verdad? Sí, creo que en un momento más se incorporará. Y si quieres, pues vamos comenzando este día. Bueno, pues tenemos dos grandes temas. Estamos por un lado celebrando pues ya de lleno a partir del día de ayer este año jubilar, el año de la misericordia, del cual estaremos hablando muy detenidamente a lo largo del programa. Y también tenemos pues hoy la festividad de San Juan Diego, este indígena tan querido para todos nosotros, con una historia maravillosa. Y bueno, pues a lo largo del programa también platicaremos acerca de este gran santo. Pues así es, Chari. Bueno, primero pues tenemos la gran alegría de comentarles que el día de ayer que se celebró la Inmaculada Concepción de María, Papa Francisco en Roma abrió lo que es la Puerta Santa, iniciando con el año jubilar de la misericordia, que va de 8 de diciembre de 2015 a 20 de noviembre 2016. Y para todos los católicos un año jubilar es una fiesta, sobre todo precisamente que va a ser muy especial para todos nosotros, que es acerca de la misericordia. Chari, y mira, todo lo tenemos en el contenido del Acta y Documento Pontificio 179, que se llama Misericordiae Vultus. Y es a partir de 1475 cuando cada año ya se establece la celebración de un jubileo ordinario. Y se considera que cada 25 años, para que por lo menos una vez en la vida cada una de las generaciones experimente esta bendición tan grande. Bueno, pero ¿qué pasa ahora que, bueno, el último año jubilar que tuvimos, yo creo que muchos de ustedes lo recuerdan, fue en el año 2000, el jubileo del año 2000, que fue convocado por San Juan Pablo II. Y bueno, pues se supone que hasta el 2025 tocaría el siguiente, pero el Papa Francisco ha visto la necesidad, creo que el Espíritu Santo le ha iluminado para que se haga este año extraordinario. No es la primera vez que ocurre, también ya ha habido más. También a partir del siglo XVI hemos tenido convocados algunos años jubilares extraordinarios. Y más reciente tenemos que en 1933, con Pío XI, quiso celebrar los 1900 años de la redención. En 1983 también el mismo San Juan Pablo II proclamó un año especial para honrar los 1950 años de la redención tras la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues ahora el Papa Francisco, que quiere, creo que desde el principio de su pontificado, y recordando la primera celebración que hizo cuando toma pues posesión, por decirlo así, aquel 19 de marzo, en su homilía, él ya hace referencia a la misericordia. Él creo que está embebido, está experimentando, vive día a día esa misericordia de Dios, y por eso quiere llevarla a todos los demás. Y es tan grande ese amor que, bueno, un año será apenas una leve probada de lo que podemos experimentar en el cielo ya cuando estemos con Dios. Sí, ¿no? Y qué hermoso lo dices, Chari, porque efectivamente pues el Papa está lleno de la misericordia y del Espíritu Santo, ¿no? Pero también este gran regalo que nos da, como tú dices, o sea, correspondía hasta el 2025, otro año jubilar, y nos da este gran regalo, claro, para que podamos aprovecharlo. Y también
pues mencionar que escoge esta fecha y este tiempo porque va a coincidir con el 50º aniversario de la conclusión del Concilio Ecuménico del Vaticano II, ¿no? Exactamente. Entonces, pues también tiene esa pues connotación celebrativa y este año santo pues muy importante para cada uno de nosotros. ¿Y de qué manera podemos nosotros participar en este año santo, en este momento extraordinario de gracia y de renovación espiritual? Porque precisamente estos años santos son años para gracia espiritual y para que nosotros podamos tener ese contacto y esa relación con Dios y experimentar en todo momento la misericordia de Dios. Pero ¿de qué forma podemos hacerlo? Pues muchos de los que estamos escuchando el programa nos dimos cuenta que en el día de ayer en el Vaticano el Santo Papa en una ceremonia abre la puerta santa del Vaticano. Y me encantó porque también en esa ceremonia participó nuestro Papa emérito, claro, Benedicto XVI, y comentan, pues es el primero después del Papa que pasa por ese umbral, por esa puerta, y también mencionarlo porque él en todos sus escritos pues también nos ayudó mucho a entender lo que es la misericordia de Dios, lo que es el rostro del Padre, lo que es el amor de Dios hacia todos los seres humanos. Y esa puerta pues tiene un gran significado. O sea, cruzar la puerta pues es cruzar una puerta de la esperanza. Sabemos que se gana indulgencia plenaria. Ya hemos hablado de cómo ganamos la indulgencia plenaria, que es participando de la misa, comulgando, confesando, orando por el Papa, tener la intención de no pecar y cumpliendo con la obra indulgenciada, que en este momento pues es cruzar la puerta santa. Pero para todos los que no podamos ir al Vaticano en estos momentos, o para los que no podamos ir, pues tenemos la gracia y la dicha de que en todo el mundo va a abrir una puerta santa con ese sentido. Y en todas las catedrales del mundo, en todos los santuarios y en aquellos que los obispos del lugar hayan decidido que el templo tenga una puerta santa para que allí la comunidad y los fieles se acerquen y puedan ganar esa indulgencia plenaria. Exacto. Pero también recordar que la puerta santa tiene un significado mucho más profundo. A mí, esa ya es una opinión personal, al entrar por esa puerta santa es reconciliarnos con Dios, o sea, y haber hecho todo lo que hemos dicho, sobre todo la reconciliación, ¿verdad? Pedir perdón por nuestros pecados e iniciar nuevamente una vida de una renovación espiritual. O sea, que nosotros tengamos ese anhelo, que al cruzar esa puerta santa lo hagamos de verdad con esa intención de corazón de tener una renovación espiritual, de tener un encuentro definitivo con Dios y de experimentar la misericordia, pero no solamente experimentarla y vivirla, sino también transmitir esa misericordia de Dios hacia los demás. Allí podríamos hablar de todas las obras de misericordia, que finalmente son obras en donde se va a reflejar lo que nosotros hemos aprendido dentro Exacto. de lo que es pues la teología, la palabra de Dios, ¿no? Exacto. Y bueno, siguiendo con este tema de la puerta santa, que es muy muy interesante, este significado que nos comentas, creo que el Papa Francisco se ha distinguido por romper, por decirlo así, un poco con el protocolo establecido por durante muchos siglos, pero para bien, no para mal. Y bueno, aquí tenemos el ejemplo, ustedes recordarán, hace pues apenas unas semanas que el Santo Padre estuvo en África, específicamente en la República Centroafricana. Ahí hizo una ceremonia para abrir una puerta santa. Y es la primera vez en la historia que se abre una puerta santa fuera de Roma, fuera del Vaticano. Y entonces creo que esto es maravilloso porque el Papa quiere pues simbolizar esa apertura a todo el mundo, ¿no? Que Dios no solamente está en Roma, no solamente está en el Vaticano, está en todo el mundo. Y como bien nos comentas, Doris, a partir de este domingo, del domingo 13, se van a abrir las puertas de las catedrales, de todas las catedrales del mundo. Y también se abrirán puertas en algunos
pues templos o santuarios especiales y en lugares que los obispos pues propios del lugar establezcan. Aquí en la Ciudad de México, en la Arquidiócesis de México, cada una de las vicarías tendrá un templo en donde se va a abrir una puerta santa. Pues los invitamos a que ustedes pues busquen, se acerquen, pueden buscarlo en internet o con sus diócesis, investiguen cuál va a ser el templo en donde se va a estar abriendo esta puerta. Específicamente, y como todos ustedes saben, el sábado 12, estamos también celebrando una fiesta maravillosa para nosotros, especialmente los mexicanos, para todos los americanos y en general en muchas partes del mundo se celebra a Nuestra Señora de Guadalupe. Ese día en la Basílica de Guadalupe, la misa de las 12 del día se va a abrir también una puerta en la santa. Misa de las Rosas. Sí, exactamente. Para que participen. Y en la catedral va a ser el domingo 13 a las 11 de la mañana para que estemos atentos y participemos. Pero es un año de verdad de mucha luz y de mucha esperanza para nosotros. Nosotros tenemos que acercarnos al amor misericordioso del Padre y para ello también tenemos que tener un corazón contrito y arrepentido, porque Chari, en este momento Dios está dispuesto a perdonar todos los pecados, todos los pecados, los que hemos cometido. O sea, Él está dispuesto a perdonarnos todos nuestros pecados a través de sus sacerdotes. Claro, Él siempre, Dios siempre está dispuesto a perdonarnos todo. Pero esta es como que una ocasión especial, es como para decirles, a ver, acuérdense que estoy aquí, que quiero perdonarles. Entonces aprovechen esta oportunidad. Sí, no dejen pasar más tiempo. Sí, no hay que dejar pasar el tiempo, hay que hacer una lista de los pecados que hayamos cometido, porque dice Chari, cierto, todos los días hay una iglesia, hay sacerdotes confesando en la catedral, en la basílica, en nuestra parroquia, cercana a nuestro lugar, siempre. Pero en este año hay que recalcar, hay que enaltecer esa misericordia de Dios que perdona al pecador. Aunque la culpa sea muy grande, como escuchamos en la palabra de Dios o hemos leído la palabra de Dios, dice, aunque tus pecados sean rojos como la grana, yo los volveré puros como la nieve, blancos como la nieve. Entonces dejémonos blanquear, dejémonos purificar el alma, el corazón, que tengamos a partir de este año pues una nueva historia con el Señor. Exacto. ¿No? Recordemos el pasaje del Padre Misericordioso, como su hijo que malgastó los bienes, malgastó la herencia y tuvo que trabajar cuidando cerdos. Imagínense un judío cuidando cerdos, ¿no? Era lo más impuro, ¿no? Y aparte tenía que alimentarse del alimento de los cerdos. Entonces él reflexionó en sí mismo, y dijo, bueno, me voy a ir a la casa de mi padre y le voy a decir, he pecado contra el cielo, contra ti, y ya no merezco ser hijo tuyo. Y me encanta porque él tenía ensayado su discurso, ¿no? De lo que le iba a decir en ese momento para conmover al padre. Pero el padre todos los días ya lo estaba esperando. Y el que sale al encuentro de ese hijo que se había perdido, que se había alejado de la casa, fue el padre, ¿no? Y me encanta porque yo creo que ya ni le dio tiempo de decir su discurso ensayado de he pecado, porque el Padre ya lo había perdonado. Claro. Su misericordia no tenía límite y lo que él quería era que precisamente ese hijo regresara y otra vez revestirlo con todas las gracias, ¿no? Con el anillo, con el ropaje blanco, con las sandalias. Exacto. O sea, darle toda la dignidad de su hijo, aunque nosotros sabemos por la parábola que llegó a lo más hondo, lo más bajo, o sea, estar cuidando cerdos, que es pues toda impureza, ¿no? Para el pueblo judío. Entonces, pues aprovechemos ese amor tan grande que Dios nos tiene cada día, cada amanecer, en cada circunstancia, y sin necesidad de decir o ensayar un discurso de qué es lo que le voy a decir, sino hablarle con el corazón. Exacto. Y decirle, pues sí, es cierto que te fallé, es cierto que hice tal o cual cosa, y confesarlo, ¿no? También es que es bien importante la confesión, Chari, o sea, como para qué andamos cargando exacto. toda la vida tantos pecados, si ese
situación de la conciencia de que, ay, la regué, hice esto, ¿y qué me va a pasar, no? Pero ¿para qué? O sea, con esos costales, entonces mejor descargar ya todo en el amor de Dios, porque lo único que puede hacer es perdonarnos. Exactamente. Me gustaría comentar qué es lo que comenta, bueno, qué es lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica acerca de la indulgencia, y nos dice, la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. Entonces, una indulgencia plenaria, como es la que vamos a poder conseguir a lo largo de este año, es una completa remisión de los pecados. Y bueno, como ya nos habías comentado, Doris, y para poder obtener o ganar esta indulgencia plenaria, bueno, primero que nada es tener la disposición interior de un desapego total al pecado, como nos habías comentado, incluso pecado venial. Así es. Confesarse sacramentalmente, confesar estos pecados, que es lo que nos acabas de decir. Sí. Recibir la Sagrada Eucaristía, de preferencia en el contexto de la Santa Misa, pero si no se puede la Santa Misa, bueno, pues tomarla como se puede. Orar por las intenciones del Papa, como ya nos habías dicho, bueno, se puede recibir hasta una indulgencia diaria y la podemos aplicar por nosotros, por personal, tiene que ser personal, por nosotros mismos o por algún ánima del purgatorio. No podemos aplicarla por otra persona que esté viva. Vivo solamente por nosotros mismos, pero sí lo podemos aplicar por las ánimas del purgatorio. Qué bueno que lo dices, Chari, porque es bien importante que todos lo sepamos y también que nosotros seamos generosos. Porque mira, Chari, o sea, realmente podemos ganar una indulgencia plenaria al día, pero te imaginas, es una indulgencia plenaria tiene la gracia de, yo me confieso, en la confesión se me perdonan los pecados, con la indulgencia se me perdona la culpa, o sea, se me borra la culpa, porque acuérdense que cada pecado tiene una consecuencia. Exactamente, si yo robo a Chari su bolsa, pues tengo que reparar lo que hice, ¿no? Le tengo que devolver la bolsa, pero pues a veces no se puede, o X o Y. Entonces ahí hay una consecuencia que no se reparó el pecado y eso se quita, esa pena deudada se quita con la indulgencia plenaria. Exacto. Entonces yo lo que les digo allá en la comunidad pequeñita que tenemos, que aprovechemos la indulgencia y que seamos muy generosos. Uh-huh. O sea, como que para qué me gano una indulgencia diario yo los 365 días del año, con una suficiente, todo, ¿no? Exactamente, o una al mes, ¿no? Por así decirlo, y las demás a dárselas a las almas del purgatorio que las están esperando. O sea, seamos generosos con las almas del purgatorio, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿y qué pasa con aquellas personas que están enfermas, que están en los hospitales o que están en sus casas y no pueden salir? Ellos también pueden recibir esta indulgencia. Sí, así es, también pueden participar de la misa a través de los medios de comunicación, radio, televisión, y pueden hacer su comunión espiritual, claro, en el corazón, porque sabemos que muchos pues no pueden por la enfermedad o por alguna limitación física, o incluso hay lugares donde no hay sacerdotes, no se celebra la Santa Eucaristía, es difícil el acceso, pero a través de los medios de comunicación se puede lograr esto. Exacto, y simplemente cumplir con las condiciones que habíamos mencionado antes, ¿no? Sobre todo es esa intención de corazón, como tú mismo decías, de tener una vida renovada, ¿no? De que a partir de este momento sea un cambio, entrar a una vida más plena, más cercana a Dios. Ahora, esto, como lo habíamos comentado, además de que, bueno, pues es un bien sumamente grande para nosotros, para aquellas ánimas del purgatorio a quien se las ofrecemos, puede ser algo muy provechoso también para los demás a través de nosotros. Es lo que comentaba desde un principio, Doris. Si nosotros nos convertimos en ese reflejo del rostro misericordioso de Dios, vamos a ser misericordiosos con los que nos rodean, vamos a hacer obras de misericordia, que también las comentaremos, y entonces estamos ayudando a instaurar el reino de Dios aquí en la tierra, y estamos ayudando a que otras personas conozcan a ese Dios, se vayan acercando a Él. Así es. Mira, a mí lo que se me hace bien importante es mencionar cómo es que el Señor
en este momento nos perdona todas nuestras culpas. Por favor. Cura todas nuestras dolencias, rescata nuestra vida, así como lo encontramos en la palabra de Dios. O sea, no nada más es el hecho de perdonar los pecados, eso es un gran paso, pero también podemos encontrar salud, ¿no? Salud, claro, espiritual, emocional, física también. Inclusive, porque nada es imposible para Dios. A veces el pecado nos deja una herida en el alma muy profunda, y hasta que no nos confesamos, hasta que no perdonamos, etcétera, eso sana. Exacto. Sana y pues nos ayuda a ser mejores seres humanos, ¿no? Y entregarnos cada vez más a la voluntad y misericordia de nuestro Señor. Pero también nos puede rescatar, porque miren, nosotros somos personas pecadores y tenemos nuestras propias miserias humanas, ¿no? Cada quien se conoce perfectamente y sabe de, como dicen, de qué pie cojeamos. Entonces Él nos puede rescatar. O sea, si nosotros le decimos, mira, pues yo tengo tal vicio, tengo tal problema, no tengo trabajo, etcétera, y eso me está lastimando, acerquémonos a la misericordia de Dios, porque Él quiere de verdad distribuir misericordia a todos y en todos los aspectos. Entonces, entreguémonos totalmente en este año a Dios. Exacto. Recurramos a la bondad de Dios Padre, y también, como lo encontramos en el diario de Sor Faustina Kowalska, que todos sabemos que pues a ella se le revela Jesús misericordioso. ¿Y qué es lo que le dice? Recen la coronilla. Nosotros ya conocemos la coronilla del Señor de la Misericordia, pero quien no la conozca, pues aquí, si gustan venir a radio, vamos a traer coronillas, ¿verdad? Para la siguiente yo las traigo y las vamos a distribuir. Recen la coronilla, porque el mensaje de la coronilla, la oración de la coronilla, todo lo que tiene ahí, será la última tabla de salvación para todos nosotros. Y también recurrir a Jesús misericordioso en el sagrario, ¿no? En una capilla donde esté expuesto, en la misa donde podamos comulgarlo, pues eso nos va a ayudar a ser cada vez más ricos en misericordia. No como el Padre, porque el Padre es riquísimo en misericordia y bondadoso. Es inmenso, sí. Pero nosotros vamos a poder compartir de nuestra pequeñez y de lo que Dios nos ha dado, esa alegría de haberlo conocido, y seremos bondadosos y generosos con los demás, compartiendo este año santo. Exacto, que eso creo que es muy, muy importante, no quedarnos solamente en la parte de la indulgencia y de conseguir la indulgencia, sino en ser generosos, en esa generosidad. En este año ser generosos, verdaderamente ser misericordiosos. O sea, como que en este año ejercitarnos así como hacen los deportistas que tienen pues alguna disciplina en el deporte especial, claro. Así nosotros que nos disciplinemos espiritualmente en algo, y en este año lo que nos está pidiendo el Señor es que seamos ricos en misericordia. Entonces vamos a mencionar, yo creo que sería muy bueno, Chari, sí, si las tienes a la mano, las obras de la misericordia. De la misericordia, en lo que nos abren, vamos a leer un parrafito que me fascina de lo que el Señor hace en este año, ¿no? De lo que va a hacer y de lo que nosotros encontramos en Misericordiae Vultus, el rostro de la misericordia. ¿Este documento por quién fue escrito? Por el Papa Francisco. Okay. Que aquí es donde nos dice cuándo va a ser el año jubilar, el año de la misericordia. Él lo escribe. Lo que sí no me acuerdo en qué mes fue en este año, pero no sé si fue a mediados de año. La verdad ahí sí no lo recuerdo. Pero todo esto lo vamos a encontrar en la palabra de Dios, pero aquí no lo tiene como que sintetizado de su ser misericordioso y cómo es Dios, su naturaleza misericordiosa. Dice, su ser misericordioso se constata concretamente en tantas acciones en la historia de la salvación, donde su bondad prevalece por encima del castigo y la destrucción,
Los salmos en modo particular destacan esta grandeza del poder divino. Él perdona todas las culpas, cura las dolencias, rescata la vida del sepulcro, nos corona de gracia y de misericordia. De una manera más explícita, otro salmo testimonia signos concretos, y eso es lo que quiero mencionar, de la misericordia del Señor. El Señor libera a los cautivos, abre los ojos de los ciegos, levanta al caído. El Señor protege a los extranjeros y sustenta al huérfano y a la viuda. El Señor ama a los justos y entorpece el camino de los malvados. Por último, he aquí otras expresiones del salmista. El Señor sana los corazones afligidos y les venda sus heridas. El Señor sostiene a los humildes y humilla a los malvados hasta el polvo. Así pues, la misericordia de Dios no es una idea abstracta, sino una realidad concreta con la cual Él revela su amor, que es como el de un padre o una madre que se conmueve en lo más profundo de sus entrañas por el propio hijo. Vale decir que se trata realmente de un amor visceral, proviene desde lo más íntimo del sentimiento profundo, natural, hecho de ternura y compasión, de indulgencia y de perdón. Ay, qué precioso. Pues es que este párrafo, bueno, yo lo quise leer porque así es el amor del Padre, y este año, como nos dice, son acciones concretas. O sea, el Padre Celestial no es de que, bueno, pues ya que todos sean salvados y ni siquiera sabemos cómo, ¿no? Ajá. O que todos tengan de comer y ni siquiera nos manifiesta su providencia, sino que Él de verdad se encarga de forma personal y a través de su Hijo de hacer actos concretos, y lo ha hecho en toda la historia de la salvación, ¿verdad? Él, cuando nosotros en la figura de Adán y Eva nos revelamos, ¿qué es lo que hizo? No se quedó así, bueno, pues ya váyanse del paraíso, se lo perdieron, yo les había hecho cosas muy bonitas, ustedes no lo quisieron, ya, largo de aquí. No, al contrario, se conmovió y dijo, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Y buscó el plan, el más magnífico, que fue enviar a Dios Hijo para encarnarse de una niña, ¿no? Que es la Virgen María, sí, una niñita pequeña de 14 años que da luz al Hijo de Dios. Y de allí pues nosotros hemos conocido todas las obras maravillosas que ha hecho Dios Padre, ¿no? Porque Él no se cansa de obrar, no se cansa de crear, no se cansa de perdonar, no se cansa de asistirnos. Y como dice aquí, en obras concretas, en el consuelo, en la ayuda. Vamos a ver. Exactamente, en la ayuda, en el amor, o sea, en lo que nosotros necesitemos, Él está allí, porque Él nos escucha. A ver, Chari, si gustas, coméntanos y las vamos explicando acerca de las obras de la misericordia. Sí, bueno, primero la palabra misericordia, que viene de miser, que significa miseria, y cordia, o cordis, corazón. Entonces va a significar el sentir con el otro, el estar experimentando las necesidades, las miserias mismas del otro. Dios entonces se conmueve de nosotros y siente estas necesidades tan profundas que tenemos, pero no solamente las siente, sino nos ayuda entonces a superarlas, nos auxilia en estas necesidades. Y entonces en estas obras de misericordia es también lo que se nos pide. Nosotros así como que hacer ese, pues cómo decirlo, esa empatía, pero es mucho más allá de una empatía, sino que estar con el otro y ayudarlo. Poner tu corazón en el otro. Exactamente, poner tu corazón en el otro. Exacto. Poner el corazón en el otro. Entonces así podríamos comprender, solamente de esa forma, solo siendo misericordiosos, poniendo nuestro corazón en el otro, podríamos comprender el sufrimiento, podríamos comprender el dolor, la angustia que vive esa persona, la preocupación, etcétera, ¿no? Solamente siendo de esa forma, misericordiosos, porque luego somos insensibles hacia lo que está padeciendo o sufriendo el otro. Exacto. Bueno, entonces tenemos que hay 14 obras de misericordia, 7 corporales y 7 espirituales. Vamos a comenzar por las corporales. La primera es dar de comer al hambriento,
Las voy a decir todas y ya después las comentamos. Sí. La segunda, dar de beber al sediento, dar posada al necesitado, vestir al desnudo, visitar al enfermo, socorrer a los presos o visitar también a los presos y enterrar a los muertos. ¿Sí? Hay que recordar, y aquí tenemos un pasaje de Mateo, ustedes recordarán, Mateo 25:36, cuando Jesús les dice: tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recibieron en su casa, estuve sin ropa y me vistieron, estuve enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y fueron a verme. Y cómo las personas que oían esto decían: pero ¿en qué momento fue, Señor? Y cuando ustedes lo hicieron con el más pequeño de sus hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces aquí nos da Jesús, bueno, la iglesia nos da estas formas en las que podemos estar nosotros socorriendo al mismo Jesús. Exactamente, y yo también quiero hacer un comentario, Chari, porque estas obras de misericordia son una forma de amor, de caridad, de ayuda al prójimo, poniendo nuestro corazón en las necesidades del otro. Y tú no las mencionaste perfecto, Chari. Hay que alimentar al que no tiene que comer, ¿verdad? Al que no tiene que beber, al que está desnudo, pues hay que vestirle, al enfermo, a los presos. Y esa situación de ir a enterrar a los muertos son obras de caridad que nosotros podemos hacer. De verdad podemos hacer una diaria. Y a veces sin que nos cueste nada. Sí. Nada, porque de lo que nosotros tenemos para alimentarnos podemos compartir a una persona necesitada. No sé si has escuchado que hay un gran desperdicio aquí en el mundo entero. En el mundo, sí. Mucha de la comida se desperdicia, y sobre todo en países como Estados Unidos, en donde pues con ese desperdicio podría alimentarse una gran cantidad de seres humanos que viven hambre y pobreza. Entonces, en lugar de desperdiciar, hay que compartir con el corazón lo que nosotros tenemos, y todo esto es como una muestra del amor al prójimo, cumpliendo con el mandamiento, ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Exacto. Y tenemos también las obras de misericordia espirituales, Chari. Que son enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que está en error, perdonar las injurias, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos de los demás, rogar a Dios por vivos y difuntos. Y son increíbles estas obras, también podemos hacerlas diarias muchas veces. Enseñar al que no sabe, pues hay a veces personas que no saben, por ejemplo, digamos lo más básico, leer o escribir, pero hay personas que no saben la palabra de Dios. Exacto. Entonces, pues también, oye, no sabes leer la Biblia, pues yo te enseño, mira, ven 15 minutos a mi casa o yo voy a la tuya, 15 minutos te voy a enseñar. O sea, tampoco es necesario que inviertas ahí, ¿no? Que digas, es que no puedo porque no tengo tiempo. Sí, el clásico pretexto, ¿no? Y también cuando nos piden un consejo, darlo conforme a la luz del Espíritu Santo, conforme a la palabra de Dios, porque luego yo he escuchado cada barbaridad de consejo, que llega la esposa y le dice a la amiga: oye, es que me peleé con mi esposo, pero ¿por qué te peleaste? Es que no guardó los calcetines. Y yo, pues déjalo, si no quiere hacer caso, déjalo. Y por detalles tan simples deshacen un matrimonio, y ahí están las amigas o los amigos dando esos malos consejos, ¿no? Oye, tengo que ir a misa, pero vas todos los días, no vayas. Pues sí, tienes razón, voy todos los días, 300, ¿para qué voy ahora? Ahí está el mal consejo, ¿no? Oye, que voy a buscar un novio. Sí, búscatelo, pero soy casado, no importa, búscate novio. Oye, no, entonces, por favor, tengamos prudencia con lo que nosotros vamos a aconsejar. Y también algo que voy a destacar: al corregir los errores, seamos caritativos, ¿no? Fíjate que, haciendo un pequeño paréntesis, hace unos días el Papa Francisco también nos comentaba la importancia de estudiar la Sagrada Escritura, precisamente para no caer en errores tan abominables que a lo mejor ahora ya se nos hacen comunes o de lo más normal, ¿no? De que, bueno, pues está casado, pero ¿qué importa, no? Que se busque ahí otro u otra, ¿no? Entonces, es muy importante este estudio de la Sagrada Escritura. Los invitamos a
todos ustedes, si tienen oportunidad, generalmente en todas las parroquias hay cursos, hay clases, hay reflexiones de Sagrada Escritura. En línea también pueden encontrar, en internet pueden encontrar cursos católicos de Sagrada Escritura. Entonces, bueno, pues es nada más que ustedes se den esa oportunidad de conocer, porque al estudiar la Sagrada Escritura ustedes están conociendo al mismo Dios, están escuchando su palabra, están oyendo lo que Él quiere decirles y también lo que Él quiere que ustedes le digan a Él. Entonces, bueno, pues yo les invito a que dediquen unos minutos a esta reflexión de la Sagrada Escritura. Y otro que no nos cuesta nada es orar por los difuntos, Chari. Exacto. Todos los días en mi oración, en mi misa diaria, en la comunión, o si yo rezo el rosario, porque también ahorita estamos muy, muy invitados todos a rezar Claro. el Santo Rosario, ¿verdad? Pedir por las almas del purgatorio, Exacto. que no nos cuestan. Recordemos que nosotros somos la iglesia peregrina, pero tenemos una iglesia purgante y otra iglesia triunfante, y todos estamos en comunión. Entonces hay que pedir por aquellos que ya no pueden pedir por sí mismos, que son los que están en el purgatorio. Exacto. Y también, bueno, parte de estas obras de misericordia espiritual es no solamente pedir por los difuntos, sino también pedir por los vivos. Tantas personas que no sabemos en el mundo. La intercesión. Que necesitan de nuestras oraciones. A lo mejor a muchos conocemos, ¿no? Sabemos que, pues a lo mejor nuestros familiares más cercanos o nuestros amigos necesitan de nuestra oración y la hacemos por ellos, lo cual es maravilloso. Pero también hay otras personas que las que no conocemos que necesitan de nuestra oración. Entonces, bueno, pues con esa intención, decírselo o pedírselo a Dios, estas oraciones yo te las ofrezco por aquellas personas que yo no conozco, pero que tú sabes que necesitan una oración. Así es, Chari, eso es importante, ¿no? Es ser intercesores, sobre todo nosotros que somos pues adoradores, que visitamos al Santísimo, pedir por todos los que están en problemas, por aquellos que tienen depresión y se quieren suicidar, por las mujeres que están embarazadas, pedir al Señor que nos ilumine el entendimiento, por tantos jóvenes que no tienen trabajo, que buscan el vicio. O sea, hay N cantidad de cosas que debemos de pedirle constantemente al Señor. Exacto. Y que se apiade de todas las personas, ¿no? Claro. Y pues, Chari, también recordar que en este año tenemos que vivirlo mucho a la luz de la palabra de Dios, o sea, una insistencia para estar leyendo constantemente, si se puede en familia, pues en familia, si no, pues tú nos comentas en algún curso, leer la palabra de Dios y meditarla. Y la frase que va a resumir pues este año es: sean misericordiosos como vuestro Padre Dios es misericordioso. Entonces, nos dice el documento, es todo un programa de vida, comprometedor, es rico en alegría y en paz. Es un imperativo que se dirige Jesús a todos cuantos lo escuchan, para que seamos capaces de ser misericordiosos, capaces de llevar la misericordia en la meditación de la palabra en la vida, o sea, llevar la misericordia en la vida y compartirla con todos. El chiste es que la gente también pueda contemplar en nuestro rostro, imagínense, claro, la misericordia del Señor. Entonces es todo un compromiso, sí, en donde nosotros tenemos que actuar como el Padre misericordioso y que la gente vea en nuestro comportamiento la misericordia de Dios. Exacto. Es reflejar esa dulzura, esa ternura, esa asistencia, esa ayuda, ser las manos de Jesús, ser los pies de Jesús, hablar conforme Jesús. O sea, a mí me encanta también cuando hemos hablado de los sentimientos de Cristo, ¿no? Tengamos nosotros los mismos sentimientos, exacto, de Cristo. Exacto. Es que definitivamente el amor al prójimo, el amor a nuestros hermanos, es el fruto de nuestro amor con Dios, de nuestra relación que tenemos con Dios. Solamente llenándonos de Dios podemos entonces llevar ese amor a los demás. Sí, y entonces va a ser, como tú dices, un compromiso del católico amar al prójimo a través o desde Dios. Exactamente, Chari. Y algo padrísimo que también tenemos que recordar de Jesús y sobre su misericordia es de que
él dice a los publicanos y pecadores, pues vayan y aprendan qué significa yo quiero misericordia y no sacrificios. Exacto. O sea, que el mundo se vuelque ahora en el amor y en la misericordia, ¿no? En la paz, en la paciencia, en la bondad, en la afabilidad, en la ternura. Y es una alegría muy grande para nosotros que somos pecadores, porque como dice la palabra, hoy ha llegado pues la gracia a nuestra casa. Claro. Sobre todo a nosotros que somos pecadores, porque es un llamado muy especial. No ha venido a llamar a los justos, porque ya ellos, ya gracias a Dios, están con Dios. Ajá, exacto. Pero sí a los pecadores, los que todavía peregrinamos aquí, a los que todavía hemos hecho y deshecho tantas cosas contrarias a la voluntad de Dios, pero que tenemos en el corazón la intención de cambiar, ¿verdad? Porque Él no juzga. O sea, hablamos de la parábola de Dios de la misericordia, y Él no juzga, Él espera con los brazos abiertos a tantos que nos hemos equivocado en el camino si pedimos perdón. Entonces, sobre todo, esta fiesta es para nosotros, los que somos pecadores, que nos sintamos alegres porque Claro. el Señor nos ha mandado este año santo para rescatarnos, para levantarnos, para redimirnos. Exactamente. Sí, Chari. Y bueno, pues también tenemos otro tema muy importante, Claro. que es la celebración del día de hoy de nuestro santo querido mexicano, Sí. San Juan Diego. Ay, pero qué ternura de santo, ¿verdad? Sí, ahí es una ternura realmente. Como tú decías, vamos a festejar una fiesta hermosísima para México y para las Américas, incluso para el mundo, que es la fiesta de Santa María de Guadalupe, ¿verdad? Sí. Nuestra patrona, que está en el Tepeyac. Sabemos la historia de las apariciones y sabemos que en las apariciones ella escoge a alguien muy, muy especial y que se llama Dieguito. Obviamente, después de la canonización de Papa Juan Pablo II a Dieguito, pues ya no es Dieguito, ahora es San Juan Diego. Entonces, sí, pues platícanos, Chari. Sí, fíjense que San Juan Diego nació en el año de 1474 en Tlayacac, en Cuautitlán. Para los que no conocen o que no están muy familiarizados con la Ciudad de México, Cuautitlán está al norte de nuestra ciudad, ya no forma parte de la ciudad, forma parte del Estado de México, pero está localizado a 20 kilómetros aproximadamente de lo que entonces era Tenochtitlán, el centro de Tenochtitlán, ¿sí? Bueno, pues el nombre original que tenía San Juan Diego, bueno, ahorita se los digo, pero bueno, él pertenecía a una de las clases más bajas y numerosas dentro del Imperio Azteca, ¿sí? Era así como de los... se les llamaba macehualis o pobre indio, que pues no pertenecía a ninguna de las categorías, ni de los sacerdotes, ni de los guerreros, ni de los mercaderes, era así como que pues de los más pobrecitos. Sin embargo, bueno, pues bueno, es importante recordar que no pertenecía a la clase de los esclavos, que eran independientes. Él era un hombre libre, pero pues era como que de los más humildes y de los más pobrecitos, ¿sí? Él se dedicó a trabajar la tierra y hacía algunas mantas y hacía algunas artesanías que después vendía y con eso subsistía. Se casó y no tuvo hijos, ¿sí? Entonces, bueno, se recuerda que Juan Diego siempre fue un hombre muy, muy salto. Sus biógrafos y las personas que lo conocían desde antes de su conversión era considerado como un hombre muy bueno, muy santo y muy religioso. Y algunos de sus biógrafos dicen que el hecho de que hubiera sido desde antes muy religioso ayudó a su conversión, y que una vez convertido y conociendo, siendo bautizado y adorando a nuestro Señor Jesucristo, bueno, pues se volviera aún más fervoroso en esta religión. Les comento rápidamente que entre los años de 1524 y 1525 es cuando él se convierte a nuestra religión católica. Es
bautizado, y también su esposa, la que entonces era su esposa, que murió años después, y después él se quedó viudo, reciben el bautismo, y es bautizado por uno de los misioneros muy importantes franciscanos de esa época, Fray Toribio de Benavente, llamado por los indios Motolinia, ¿sí? Y bueno, pues ya que él se ha convertido, pues empieza a seguir la doctrina católica. Como les digo, era un hombre muy religioso, empieza a ir a estudiar la doctrina católica, va frecuentemente a lo que sería la zona de Tlatelolco, y también le gusta mucho ir a recibir la Sagrada Eucaristía, aunque tenía que caminar muchos kilómetros y salir desde muy temprano de su casa para poder llegar a la misa para recibir a nuestro Señor. Entonces vemos aquí también una característica muy importante que hemos comentado, que los grandes santos tienen: el ser eucarísticos. Exactamente, participar de la palabra de Dios y de, sobre todo, el alimento espiritual que es su cuerpo y su sangre. Pues miren, yo quisiera compartirles con ustedes del Nicasmo Pogua, únicamente la primera aparición por el tiempo. Dice: 10 años después de tomar la Ciudad de México, se suspendió la guerra y hubo paz entre los pueblos, así como empezó a brotar la fe, el conocimiento del verdadero Dios por quien se vive. A la sazón, en el año de 1531, a pocos días del mes de diciembre, sucedió que había un pobre indio, de nombre Juan Diego, según se dice, natural de Cuautitlán, tocante a las cosas espirituales, aún todo pertenecía a Tlatelolco. Era sábado, muy de madrugada, y venía en pos del culto divino y de sus mandatos. Al llegar junto al cerrillo llamado Tepeyac, amanecía y oyó un canto arriba del cerrillo. Semejaba canto de varios pájaros preciosos. Callaba a ratos las voces de los cantores y parecía que los montes le respondían. Su canto, muy suave y deleitoso, sobrepujaba al cocoyolt y al sinixcán y de otros pájaros lindos que cantan. Se paró Juan Diego a ver y dijo para sí: ¿por ventura soy digno de lo que oigo? Quizá sueño. Me levanto de dormir. ¿Dónde estoy? ¿Acaso en el paraíso terrenal que dejaron dicho los viejos nuestros mayores? ¿Acaso ya en el cielo? Estaba viendo hacia el oriente, arriba del cerrillo, de donde procedía el precioso canto celestial, y así que cesó repentinamente y se hizo el silencio. Oyó que le llamaban de arriba del cerrillo y le decían: Juanito, Juan Dieguito. Luego se atrevió a ir a donde le llamaban. No se sobresaltó un punto, al contrario, muy contento fue subiendo al cerrillo. Al ver donde le llamaban, cuando llegó a la cumbre, vio una señora que estaba allí de pie y que le dijo que se acercara. Bueno, y ya la demás historia la vamos a ir contando a ver si nos da tiempo para el 12 de diciembre. Pero vean, por ventura, o sea, es una cosa y una narración extraordinaria que también les recomiendo que lean el Nicasmo Pogua. Es uno de los documentos primera fuente donde se narra las apariciones de la Virgen de Guadalupe y donde tenemos la intervención de la Virgen en la vida de Juan Diego. O sea, él va de Cuautitlán a Tlatelolco y en eso de que sube al Tepeyac escucha los pájaros cantar como si él estuviera en el cielo. Yo creo que quedó sobrecogido de esa situación, y luego escuchan la voz de la Santísima Virgen María con esa ternura que le dice: Juan Dieguito, Juan Diego. Y él, pues obviamente elegido por la Santísima Virgen María, pues es el que se le aparece la Virgen, luego el que va a llevar con Fray Juan de Zumárraga la tilma, y es el que recibe todo el mensaje de Nuestra Señora, ¿verdad? Y hermosísimo la forma en que la Virgen lo trata y en la forma en que él le responde, ¿verdad? Exacto, y bueno, bien importante aquí, como habíamos comentado, sus vecinos, sus conocidos, todas las personas que interactuaban con él lo catalogaban como un hombre santo, un hombre justo, y sobre todo un hombre fiel y un hombre que sigue la voluntad de Dios. Humilde, exactamente,
que bueno, pues ahora sí que aquí obedece fielmente a la Santísima Virgen, aunque él no se siente digno. Creo que es un ejemplo que muchas veces nosotros en diferentes situaciones, al oír el llamado de Dios, tal vez no nos sentimos dignos o no nos sentimos preparados, pero si Dios nos está llamando, nos está encomendando una misión, es porque Él sabe que lo podemos hacer y Él nos va a dar los medios para lograrlo. Exactamente. Mira, pues en el año de 1990 fue beatificado, y todos sabemos que en julio fue elevado a los altares como santo en una ceremonia muy especial, muy particular, hermosa. ¿En qué año? En el año 2003 fue, ¿no? 2002, ¿no? O 3. Ay, ese ahorita les vamos a dar el dato, pero pues en ese año, ¿qué sucede? Que viene la visita de Juan Pablo II y canoniza a nuestro santito muy querido, San Juan Diego. Exactamente, esa ceremonia, como yo ya les he comentado, tuve la gracia de Dios de asistir, y bueno, fue algo maravilloso, y creo que Juan Diego en ese momento debió haber estado fascinado viendo qué era lo que pasaba. A mí me maravilla el hecho de que el Santo Padre haya venido especialmente aquí a México a canonizarlo precisamente el Santuario de Guadalupe. Ajá, exactamente. Y grandes personajes asistieron a esa ceremonia. Asistió el que era entonces el presidente de México, Vicente Fox, y eso es algo también muy simbólico para mí, el hecho de que grandes personalidades estuvieran reconociendo la santidad de este indito. Bueno, de este santito. Sí, de este santito, de este indito que se convirtió en gran santo. Y sí fue en el 2002, en julio del 2002. Pues vamos a pedirle a San Juan Diego que interceda por nosotros, sí. Él que es toda ternura, toda humildad, que interceda sobre todo por el pueblo de México, porque ahorita de verdad vemos cuántas dificultades hay en nuestro país y en el mundo entero. Ahorita también puede interceder por el mundo entero, ¿no? Pero sobre todo pues pedirle que nos acerque cada vez más a Dios y a la Santísima Virgen de Guadalupe, para que la gente no pierda la fe. Exacto. Para que la gente vuelva a tener ese ardor en el corazón de amar a Dios y de respetar a la Santísima Virgen María. ¿Te parece si hacemos la oración de San Juan Diego? Sí, por favor. Oración a San Juan Diego. Gracias por el mensaje evangelizador que con humildad nos has entregado. Tú nos recuerdas que la Virgen Santísima de Guadalupe es la Madre del verdadero Dios por quien se vive, y es portadora de Jesucristo, que nos da el Espíritu Santo que vivifica a la Iglesia. Tú nos recuerdas que Santa María de Guadalupe es también nuestra Madre amorosa y compasiva. Gracias al obediente cumplimiento de tu misión, sabemos que Santa María de Guadalupe nos ha colocado en su corazón. Gracias, Juan Diego, por este mensaje que nos fortifica en paz, en unidad y en amor a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues vamos a también nuevamente a recordarle las fechas de la Puerta Santa, que es 12, a las 12 en la catedral, en la Basílica de Guadalupe, sí. Y el 13 a las 11 en la Catedral Metropolitana, para que podamos participar. Y sobre todo yo quiero en esta semana o en estos días que ya hagamos esa intención de corazón de confesarnos y ese propósito, porque es un propósito, pero además no es un propósito como los que no cumplimos en Año Nuevo, sino es todo un programa de vida para que seamos misericordiosos como el Padre es misericordioso. Pues gracias, Chari, gracias a todos los que nos escuchan. Muchas gracias a ustedes. Y antes de irnos, nada más les recordamos que este viernes 11 de diciembre, aquí en Mundo Católico, a partir de las 8 de la noche, vamos a tener un programa especial, precisamente las vísperas y en la celebración, pues ya del inicio de la celebración de la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. Va a ser un programa especial muy bonito. Vamos a tener transmisiones en vivo, comentarios muy enriquecedores, así que los invitamos a que nos sigan este viernes a partir de las 8 de la noche. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Está
Estamos aquí en Ser Eucaristía con Jesús, Nieves Santisteban. Escucha a Nieves Santisteban, Chari Castañeda y Adoración González en Ser Eucaristía con Jesús. De corazón, Ser Eucaristía con Jesús, para irnos acercando cada vez más a Dios. Es nuestro amor al Hijo único el que nos salva glorificándole, manifestándonos las riquezas de su amor en la Eucaristía. Ser Eucaristía con Jesús. Es el contacto más íntimo, más directo que podemos tener con Dios, ¿no? Nos da el que le amemos a Él y glorifiquemos al Padre, fuente y término supremo de este amor. Ser Eucaristía con Jesús. Todos los miércoles de 1 a 2 de la tarde por Mundo Católico. Construyendo la civilización del amor. Y entonces, pues la misión que Jesús deja a su iglesia es precisamente establecer su reino desde aquí, desde la tierra, para después disfrutarlo completamente y por toda la eternidad en el cielo.